Buenas tardes, saludamos a los usuarios de vanguardia.com. Hoy nos encontramos con el defensor regional del pueblo, Dilmar Ortiz, y vamos a hablar un poco de las problemáticas que enfrentan hoy las cárceles de Santander. Buenas tardes, defensor. Buenas tardes para todos los usuarios de vanguardia.com y a ustedes por la invitación, muy amables. Defensor, en una rueda de prensa que realizó ayer precisamente, usted nos comentaba que se había hecho una visita en el mes de febrero a las diferentes penitenciarías del departamento. Dentro de esas, la cárcel modelo de Bucaramanga presenta grandes falencias. Hablaba de un problema de hacinamiento bastante grande y decía que no se tenía en estos lugares, no funcionaban como cárceles según la reglamentación, sino como depósitos de humanos. Cuéntenos pues sobre el problema de hacinamiento de la cárcel modelo de Bucaramanga. Sí, ha sido un trabajo arduo de la Defensoría del Pueblo, también en alianza con la Procuraduría General de la Nación, porque somos dos entes que pertenecemos al Ministerio Público, y en esa alianza hemos encontrado que la situación de la cárcel modelo de Bucaramanga y de los demás centros penitenciarios y carcelarios del departamento es demasiado caótica. Es una situación que ya toca unos límites de comprensión institucional y en donde tenemos ya que actuar. Y una de las primeras situaciones que teníamos, o primera fase, era visibilizar a través de los medios de comunicación la problemática al interior de la cárcel modelo Bucaramanga como principal fuente de una situación tremendamente urgente, donde el gobierno nacional y los gobiernos regionales deben tomar cartas en el asunto para comenzar a mitigar la posibilidad de que en algún momento la cárcel explote, entre comillas esta palabra, porque el tema de hacinamiento es un tema que vulnera realmente los derechos humanos de las personas, no solamente de los internos, sino de todo el personal que labora al interior de las cárceles. Una capacidad de 750 que tiene la cárcel modelo para personal, para internos, y hoy en día supera los 2.800 internos. Eso quiere decir que estamos casi que 1 a 4 la proporción, y esto genera toda una serie de circunstancias muy complejas para los internos, para el personal de custodia y vigilancia y para las personas que prestan el servicio al interior de las cárceles. ¿Quién controla esta situación o cuál es el llamado para generar realmente este control? El control efectivo de las cárceles está a cargo del INPEC, el INPEC a nivel nacional y el INPEC a nivel territorial o regional. Y de igual manera eso trasladado hacia los directores de cada uno de los centros penitenciarios y carcelarios. Pero también la situación de las cárceles, el fenómeno del hacinamiento en las cárceles también tiene que ver integralmente con una carencia de política penitenciaria y carcelaria, de una política criminal seria por parte del Estado colombiano. Y en esto tiene que ver ya el gobierno nacional y tiene que ver el órgano legislativo, porque se han expedido muchas normas que prácticamente lo que han hecho es congestionar las cárceles y han dejado a los jueces de ejecución de pena y a los jueces penales con situaciones donde simple y llanamente la única salida es el internamiento carcelario, es decir, el internamiento intramural, sin dejar opciones para las otras medidas propias que existen a nivel del derecho penal para imponer una sanción por parte del Estado. Eso integralmente genera este tipo de problemáticas, pero quien tiene el balón en este momento es el INPEC. ¿Y hasta el momento el INPEC se ha pronunciado, ha dicho algo, ha solucionado, ha respondido a estas sugerencias de la Defensoría? Ha habido demasiado silencio por parte del INPEC. La situación, el manejo de la regional, digamos que realiza su desarrollo funcional, pero la eficacia no se ve en el manejo. Ellos podrían afirmar de que dependen mucho del nivel central, al igual que dependen los directores de las cárceles, que toda la gestión está muy centralizada, que la autonomía que ellos tienen acá prácticamente es de una vigilancia y de una dirección muy relativa, y que realmente quien tiene la posibilidad de definir estas situaciones es a nivel central. No obstante, en el Comité de Seguimiento Penitenciario y Carcelario, del cual hace parte la gobernación del departamento, del cual también hace parte y deben hacer parte los alcaldes, en esos comités pues se dialoga y se lleva a cabo todos estos requerimientos que hace la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, buscando que realmente reciban los insumos necesarios para empezar a trabajar
en eficacia en solucionar este tipo de problemáticas. Hecho este que hasta el momento siempre se quedan en comités y en seguimientos de mesas, pero la eficacia no se ve. No se ve, y de ahí que nosotros alertamos como institución dentro de nuestra misión institucional que la vulneración de derechos humanos es de manera sistemática, grave y profunda al interior de las cárceles del departamento, pero específicamente la cárcel Modelo de Bucaramanga. Precisamente en 2010 la Defensoría Regional hace una audiencia defensorial en la que hace un llamado a la Gobernación de Santander en ese momento, el encargado, el doctor Horacio Serpa, para que lo incluya dentro del plan de desarrollo. ¿Qué pasa con eso? Dentro de los argumentos, o mejor, dentro de las herramientas que tiene la Defensoría del Pueblo, por la Ley 24 del 92, una de ellas es hacer las audiencias defensoriales. En las audiencias defensoriales lo que se vislumbra en ellas es la problemática que desde la Defensoría en las graves violaciones a derechos humanos se están generando de manera focalizada en alguna región del país, y para eso los defensores regionales estamos facultados por el Defensor Nacional del Pueblo para realizar estas audiencias defensoriales, claro está, en compañía directa del nivel central. En esas audiencias se exhorta por parte de la Defensoría del Pueblo al gobierno departamental para que incluyan, y también a los alcaldes del área metropolitana, para que incluyan dentro de los planes de desarrollo la situación polémica que existe en las cárceles, que nosotros hemos venido ventilando en cada uno de estos comités de seguimiento, y que tienen que ver no solamente con el tema de hacinamiento, de cantidad de población reclusa, sino tema que tiene que ver con la potabilidad del agua, donde están en alto riesgo los internos con estas circunstancias. Los temas de las graves violaciones de derechos humanos que se cometen al interior de las cárceles, también en muchas oportunidades por el trato denigrante, cruel e inhumano que a veces realizan el personal de custodia y vigilancia, del cual hemos informado y hemos elevado las quejas disciplinarias hacia el control interno disciplinario del INPEC Regional Oriente. Temas que tienen que ver con la salubridad en materia de alimentos, en materia de manipulación de alimentos, con la infraestructura, que es algo también muy delicado. Hay obra que amenaza ruina en la cárcel Modelo. Estamos esperando prácticamente que se caigan los muros encima de los internos y ocurra una gran violación a la vida, a la integridad personal de ellos. El tema que tiene que ver con la salud, con el operador que es Caprecón, donde la asistencia es muy deficiente. O sea, todos estos temas han sido ventilados y les hemos exhortado tanto al nivel regional como a nivel nacional, el Ministerio de Crédito, Hacienda Pública, el Ministerio del Interior, buscando precisamente que se escuche la voz de las penitenciarías del departamento de Santander y que tengan la posibilidad de mitigar de una vez por todas este tipo de situaciones polémicas que se han presentado. En este momento, defensor, estamos presentándole a los usuarios las fotografías que precisamente la Defensoría nos suministró en el día de ayer sobre esa visita que realizaron en febrero en compañía de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría. Hábleme, pues comentemos un poco sobre la situación que ustedes encontraron y que se ve en el registro fotográfico. Bueno, esos registros fotográficos son cuestiones, digamos, captadas por el lente de una cámara que, si bien impactan a la audiencia y si bien han impactado a todas las personas que han hecho o que se han enterado a través de los medios de comunicación, a través de Vanguardia Liberal, genera precisamente un impacto al sentimiento humano. Y eso es lo que nosotros hemos registrado a través de esas fotografías. Eso es lo que medianamente se puede mostrar, por respeto a la dignidad humana de los internos, lo que está pasando en la cárcel Modelo Bucaramanga. Hay situaciones tan trágicas, llamémoslo así, tan denigrantes para el ser humano, que hoy en día les toca a los internos, algunos de ellos, dormir de pie, como lo hacen las gallinas, porque no hay posibilidad ni espacio para hacerlo, ni hay colchonetas, y les toca pedirle el turno a su compañero para poder dormir en una colchoneta, es decir, hacen turnos para poder dormir. Eso es una situación que, si lo ven desde ese punto de vista, realmente tiene que generar, independientemente de las circunstancias que rodean a cada una de las personas que se encuentran en la cárcel, porque ellos están allí por haber violado las normas penales colombianas, por haber infringido esas normas, y tienen la posibilidad de que el Estado los sancione y los condene, como están actualmente algunos de ellos, pero la condición de ser humano no se les puede quitar. Entonces, esa es la situación que la Defensoría del Pueblo ha revelado, que la Procuraduría ha hecho el control,
y que la Secretaría de Salud en algunos momentos nos han ayudado en los temas de salubridad, en el cierre de algunos espacios al interior de la cárcel, como el rancho, que es donde preparan alimentos, la isla, que se le llama así el sitio donde duermen el personal de custodia y vigilancia, que no han sido sitios apropiados, que violan las normas sanitarias, y la Secretaría de Salud en algunos momentos han sellado esos lugares, pero que a veces inexplicablemente también la Secretaría de Salud nos ha dado la espalda y han permitido las situaciones que se sigan presentando. Entonces, de allí es donde nosotros también llamamos la atención de los entes municipales para que juguemos con una misma articulación y podamos seguir trabajando en pro de las situaciones de derechos humanos en los centros penitenciarios. Precisamente ayer que realizábamos la visita junto a la Defensoría también a la cárcel modelo de Bucaramanga, hablábamos con algunos internos que pues al ver la presencia de los medios de comunicación se acercan a comentar la situación en la que están viviendo. Ellos mismos manifiestan, en una celda de 2 metros por 190 capacidad, estamos 4 personas, pero resulta que ni siquiera las 4 personas pueden estar ahí, entonces además de eso alquilan o se rifan entre ellos un espacio de 7 baldosas para cada interno frente a la celda, o sea, es una situación bastante alarmante. Esos son, digamos que las prácticas mínimas que de pronto se ven al interior de las cárceles. Nosotros hemos detectado con la conversación que tenemos y sostenemos con cada uno de los patios, porque en los comités de derechos humanos, donde tiene que estar la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería de Bucaramanga, el director de la cárcel, nos reunimos con un delegado de cada patio para que ellos nos expliquen y se quejen de las circunstancias que están viviendo en cada uno de ellos. Hemos recibido infinidad de quejas de situaciones como la que tú describes de una manera muy práctica, de repartirse las losas como están constituidas los espacios para poder dormir, pero utilizan otros elementos como el colgar, el pender, allá le llaman las pajareras, el pender de las alturas para poder dormir encima de las planchas de cemento, utilizar espacios que no están acondicionados para ello, como fue la utilización de los interlocutorios, que es donde los abogados teníamos la posibilidad de entrevistarnos con los internos. Eso fue utilizado para ellos, esas paredes y todo lo que pasó allí fue terrible, no hay baños, ahí no había nada, y les tocaba hacer del cuerpo en las mismas celdas, en baldes, o sea, toda una situación demasiado compleja. La manipulación de alimentos, se puede observar que no hay la mayor delicadeza por esos alimentos, es como si estuviera allá precisamente un depósito no de personas, sino de otras especies, pero que realmente raya con el Estado social y democrático de derecho que es el nuestro, es el respeto por la persona. Todo el Estado gira alrededor de la persona, y esa fue una de las banderas de la Constitución del 91 que tenemos que seguir defendiendo. El Estado gira alrededor del ser humano y ellos son seres humanos independientemente de la sanción que el Estado les haya impuesto. Precisamente en las fotografías también veíamos cómo ellos duermen en lo que llaman autopistas, ¿no? Fuera de la celda, en los pasillos, y se ve la cantidad de internos compartiendo una colchoneta en unas condiciones bastante difíciles. También se veían las rejillas o las cañerías sin rejillas, también el deterioro de los baños sin puertas. ¿Qué otras situaciones similares puede comentar? En la parte de la cocina, la parte del rancho, la Secretaría de Salud decomisó, llamémoslo así, 11 ollas de esas comunitarias grandes que estaban totalmente deterioradas, totalmente desasiadas, precisamente porque se estaban generando problemas estomacales a los internos. La situación a veces, y nos han manifestado, la situación de los alimentos que se llevan, a veces muchos de ellos ya en estado avanzado de descomposición, algunos que les ha tocado separarlos, otros los manejan de esa manera, lo que son las frutas, les toca servirse la fruta como venga. Son situaciones que realmente deben mover la fibra humana, la sensibilidad humana debe mover esta situación. Precisamente la sanción que le impone el Estado a los internos por haber violado las normas penales, esas conductas y esa situación, el Estado lo que hace es buscar una rehabilitación, una resocialización, pero en estos términos no va a haber ninguna de esas situaciones, no existe ninguna rehabilitación y resocialización como elementos
propios de lo que tiene, o la finalidad de lo que tiene la pena. No la va a haber. Lo único que los que han visto las imágenes de estas fotografías a través de ustedes, de Vanguardia Liberal, lo único que hace es una prevención general, como que advierte un poco a la gente, decir, mire, si usted no se comporta como un buen ciudadano, mire dónde va a llegar a esas circunstancias, prácticamente tratados como una cosa, como un animal y no como un ser humano. ¿Qué pasa? Y pues teniendo en cuenta esas condiciones de salubridad, hace poco también en el Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad Palo Gordo, ubicado en el municipio de Girón, se presentó una intoxicación de 79 internos. ¿Qué pasó precisamente con ese caso? ¿Se viene investigando? La cárcel de Palo Gordo ha venido también con una serie de problemáticas bastante complejas. En la anterior administración había muchas situaciones, muchas quejas. La gran mayoría de las quejas que recibió la Defensoría del Pueblo tenía que ver con la administración de la cárcel de Palo Gordo, de Alta y Mediana Seguridad de Palo Gordo. Y bajo ese presupuesto nosotros siempre estábamos allá haciendo visitas constantes a través de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, específicamente el coordinador de la delegada de la Defensoría de Régimen Penitenciario y Carcelario, el doctor Ancísar Salazar, quien ha sido un hombre muy comprometido con este fenómeno de las cárceles, él asistiendo a la cárcel de Palo Gordo con el fin de determinar qué era lo que pasaba al interior, y encontrábamos muchas situaciones de violación a los derechos humanos. Uno de ellos es la manipulación de las cuestiones del alimento, que pudo estar generando la situación de intoxicación de los 79 internos hace unos 2 o 3 días atrás. Están en investigación y en averiguación a ver qué fue lo que pasó, o si es que hay algún brote distinto, una patología distinta que hayan mostrado los internos, o que efectivamente haya habido una intoxicación por manipulación de alimentos o por alimentos que ya hayan perecido en su fecha. Eso está en investigación y hay que determinar, pero más allá de eso también hay que advertir que hay una serie de prácticas que se realizan al interior de la cárcel que denigran al ser humano. Tiene que ver con la visita. En el momento de la inspección para las visitas a los internos también se vulneran los derechos fundamentales y los derechos íntimos de la persona cuando se realizan una serie de prácticas que están totalmente prohibidas por normas legales nacionales y por normas y convenios internacionales. El hecho de utilizar aparatos eléctricos, choques eléctricos a los internos, está totalmente prohibido. Está prohibido conducirlos a ellos con cajas de seguridad, está prohibido llevarlos esposados al centro de sanidad cuando tienen alguna complejidad en su salud. No tienen por qué estar esposados, pero muchas de las personas, no digo todos, son algunas personas del personal de custodia y vigilancia que todavía no han entendido que están allí porque deben tener un perfil humano que permita precisamente la rehabilitación y la resocialización de esas personas, y a veces no lo hacen, lo violan. Mandamos a disciplinarios y hasta el momento tampoco hemos recibido una correspondencia satisfactoria de la Regional Irente-Impec en qué ha pasado con esas investigaciones. Todas son investigaciones exhaustivas en este país, todo es exhaustivo y al final la eficacia no aparece y comienza a rondar el fenómeno y el fantasma de la impunidad. ¿La cárcel Palo Gordo tiene problema también de hacinamiento o no? ¿No es un...? Ya comenzó el problema de hacinamiento, tiene una capacidad para 1.444 internos, creo que estamos en unos 100 internos por encima ya de esa capacidad que tiene la cárcel de Palo Gordo, pero igual está creciendo precisamente, cada vez van a existir más personas violando las normas penales y más personas siendo recluidas en las cárceles del departamento y del país. Es una problemática muy compleja, es una problemática que tiene que tener la dirección del gobierno nacional. Hay que llamar la atención del gobierno nacional en este aspecto. Eso no podemos esperar a que una de las cárceles del país, y mucho menos, ojalá que, yo le decía al teniente Mayorga, director de la cárcel Modelo, le dije, ustedes desen por bien servidos porque tal vez usted tienen a Dios aquí detenido y Dios duerme en las celdas de esta cárcel porque no ha pasado nada, es porque Él es muy grande en esa situación y está protegiendo en un sentido espiritual a todos los que están en ese centro penitenciario, porque no podemos esperar a que estalle una cárcel de esta, se presente una situación grave como ha pasado en otras cárceles del mundo y entonces vengamos todos a darnos golpes de pecho y ahí sí, a reaccionar, a tratar de mirar cómo solucionamos un problema que se había podido hacer y que nosotros en este momento estamos generando una alerta, una previsión a hechos que se pueden presentar que ojalá no se den. Usted ayer también decía que el cierre es urgente, el cierre completo de la cárcel Modelo de Bucaramanga.
digamos que el cierre en un sentido literal de la cárcel modelo, porque es que no aguanta más. No aguanta más y es muy probable que, ojalá no pase, pero es muy probable que se genere una presión interna de parte de la población reclusa, de los mismos personal de custodia y vigilancia que están arriesgando sus vidas todo el tiempo que están allá. Es inaudito que exista tan poco personal de custodia, que algunos de ellos tengan que irse en remisión con los internos cuando los solicitan los juzgados, que algunos de ellos tienen que estar con ellos en materia de salud en el hospital universitario haciendo su custodia y vigilancia en los hospitales, que algunos de ellos tengan situaciones administrativas como las licencias, las enfermedades, y queden muy pocos en horas del día custodiando a 2.800 internos. Casi que un pabellonero para 800 internos es totalmente inaudito, eso no tiene presentación. Es una persona, ese pabellonero es una persona ciega, sorda y muda, no puede hacer absolutamente al interior de las cárceles, y eso pues genera toda esta situación y todas estas circunstancias que hoy sacamos y seguimos visibilizando y seguimos trabajando en pro de la defensa de los derechos humanos, que es lo que más nos interesa. Defensor, ¿cuántos hombres hacen parte del cuerpo de seguridad del INPEC para 2.816 internos? Ellos, bueno, ese dato lo manejan ellos allá muy como en reserva, precisamente por mantener la seguridad al interior, pero por compañías, porque es por compañía, por grupos que están en turnos, no superan 200 personas, creo yo, la situación del manejo, teniendo en cuenta todo lo que acabo de relacionar, o sea que es muy mínima la situación de manejo de custodia y vigilancia. O sea, es una situación muy compleja. Ahora, lo que yo les decía a los de cuerpo y custodia, cuando tengo oportunidad de asistir a los foros y a las actividades de ellos, les digo, ustedes tienen una función angelical, que es la protección de todas estas personas que el Estado los lleva a estos sitios, a fin de que ustedes los cuiden, los custodien, ¿sí? Y la cárcel se encargue a través del sistema de rehabilitarlos y de resocializarlos para llevarlos nuevamente a la sociedad, que se restablezcan como personas de bien, como ciudadanos de bien que requiere la sociedad, ¿sí? Y esa situación ellos lo expresan diciéndoles, sí, pero que no tenemos herramientas para hacerlo. Las garitas, en la cárcel de Modelo, en las garitas es un peligro para ellos mismos. Las garitas, para ir de una garita a otra, tienen que hacer un curso de equilibrio, tienen que haber participado en un circo para poder pasar por una garita de esa, que lo único donde ellos se sostienen es de una guaya, y entonces es una situación de riesgo para ellos. Esas garitas no son propias para la actividad que ellos necesitan desplegar, no hay baños, no tienen ni siquiera la posibilidad de un aire que les ventile, bueno, o sea, cuestiones que de todo, desde la infraestructura como del personal que labora allá, genera un caos, que por eso lo hemos denominado así. O sea, la cárcel modelo está que explota, la cárcel modelo está que estalla, ¿sí? Es un depósito de seres humanos, no es una cárcel, y realmente las instituciones estamos llegando a un límite de comprensión a las demás instituciones que hacen parte de la problemática. En cuanto a la cárcel modelo de Bucaramanga, se ha venido tratando, si no estoy mal, desde hace 2 años, el posible traslado de la cárcel a unos terrenos. Se habla de 5 hectáreas que hay junto a la cárcel Palo Gordo. ¿Qué sabe de estos traslados y hasta dónde se ha adelantado en realidad este proceso? Pues realmente el tema del traslado de la cárcel modelo es un tema que se ha venido conversando hace muchos años. Hace aproximadamente 3 años que tengo de estar en cabeza de la Defensoría del Pueblo como defensor regional en Santander. He escuchado el tema y lo hemos analizado, y efectivamente hay una violación del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial en Bucaramanga, donde no queda otro camino sino el traslado de la cárcel modelo a otro sitio, y ese espacio debe ser utilizable precisamente para generar allí algunos proyectos de vivienda que permitan que precisamente los habitantes del barrio de Campo Hermoso tengan la posibilidad de tener unos espacios como ellos se lo merecen. Las cárceles no deben estar donde está la cárcel modelo de Bucaramanga, debe estar en un sitio distinto, y se ha hablado de un lote cerca a la cárcel de Palo Gordo en jurisdicción de Girón. Como dice, hay que esperar, amanecerá y veremos, dijo el ciego, porque realmente no se ve la voluntad. Se entiende que eso necesita de unos recursos presupuestales, que eso debe partir desde el gobierno nacional, debe partir desde el Ministerio del Interior, debe partir desde el INPEC, para generar todo ese tipo de alianzas estratégicas que permitan, a través de los presupuestos nacionales y regionales, poder entrar en un proyecto de construcción
de una nueva cárcel que permita que la cárcel modelo sea trasladada. Pero siempre he dicho que, y así lo dice un autor, que entre más cárceles construyan en las ciudades, demostramos más la incultura social que tenemos. O sea, nos miden la cultura, un pueblo se mide la cultura de un pueblo por la cantidad de internos que tengan las cárceles. Y si ya tenemos 2.800 en la cárcel modelo, únicamente en la cárcel modelo, ya imagínate cómo va a ser la situación con las demás cárceles, sumándole todos los internos que hay en el departamento de Santander. Volvamos a retomar el tema de la salud en los centros penitenciarios de Santander. Precisamente ayer usted mencionaba la falta de medicamentos para los internos. Cuéntenos, ¿qué pasa con un interno que se enferma, no recibe la atención? ¿Qué tiene que hacer? No se puede enfermar un interno. Un interno no tiene derecho a enfermarse en la cárcel modelo de Bucaramanga y en las demás cárceles cuando el operador, que en este caso es Caprecon, no ha sido fiel a su sistema, no ha sido fiel a los compromisos adquiridos de manera contractual. Ellos prácticamente han deshumanizado el tema de la atención de los internos. Hemos tenido internos que han muerto precisamente por tratamientos extemporáneos y cuestiones tan elementales como la de no tener en las cárceles los insumos mínimos para atender una emergencia mínima, como cortarse, no hay forma de suturar, no hay elementos de sutura, no hay guantes de látex para que ellos trabajen, los médicos no les pagan a veces el salario a las personas, a los médicos y a las personas que asisten, a los odontólogos que asisten a prestar el servicio y contratados por Caprecon. Lógico, también entramos a defenderles sus derechos laborales frente a la EPS. No hay insumos como medicamentos propios a veces para mitigar un dolor. Y entonces siempre digo, no, entonces, en los comités lo he dicho, entonces el interno no tiene derecho a enfermarse, o si se va a enfermar tiene que programar su organismo para que se enferme de 8 a 12 y de 2 a 6, que es la atención, porque no hay un médico de pronto que pueda estar en la cárcel en horas no hábiles, en la noche, en la madrugada. Se exhortó para que tuviese una ambulancia de emergencia en las cárceles. Puede pasar cualquier situación y la espera en que llegue una ambulancia externa a recoger un interno para llevarlo al Hospital Universitario de Santander son minutos grandiosos para salvarle la vida, y a veces no ha pasado ese tipo de situaciones. Entonces, el hecho de la salud es un hecho trascendental, es una vulneración que nosotros vemos de carácter muy grave, que tiene que mirar precisamente el gobierno nacional a través del INPEC, y tienen que generar algunas situaciones que permitan una atención de personas altamente vulnerables, y eso no lo dice la Defensoría del Pueblo, lo ha dicho la Corte Constitucional de Colombia. Las personas recluidas en los centros penitenciarios y carcelarios del país son personas altamente vulnerables, son muy débiles ante la sociedad, precisamente por la condición de ser internos de una cárcel, y el Estado tiene la responsabilidad absoluta de garantizarles a ellos la vida, la integridad personal y la dignidad humana. Por eso que cuando se presentan estos hechos de muertes al interior de las cárceles, vienen las demandas contra el Estado, viene la reparación directa a través de las vías contenciosas administrativas, y ahí aparece el Estado condenado, pagando unas indemnizaciones grandes a las víctimas, y luego tener que repetir contra los servidores públicos que por omisión o por acción generaron este tipo de hechos que enlutan familias, que acaban familias, pero que además de eso desangran las arcas del Estado en materia patrimonial. ¿Y qué pasa entonces con un enfermo terminal? ¿Qué tiene que hacer entonces para ser atendido? Difícil las enfermedades catastróficas, difícil la atención de ellos, las personas que tienen VIH, las personas que presentan síntomas de tuberculosis, que son de contagio muy grave y masificado el contagio en esos sitios. Es bastante complejo, o sea, si no se atiende las situaciones tan mínimas que he referenciado yo, como hacer una sutura elemental, dar un analgésico elemental, mucho menos va a existir la situación de la atención en esta clase de enfermedades catastróficas. ¿Qué nos ha tocado hacer? A través de las acciones de tutela. Gracias a la acción de tutela, ese instrumento constitucional, al desarrollo que la Corte Constitucional le ha dado de los derechos fundamentales de todos los colombianos, es que se ha podido, a través de la Defensoría del Pueblo, accionar ante los jueces constitucionales para que amparen estos derechos. Y la gran mayoría de las atenciones que hace la Defensoría del Pueblo en Santander, por no decir que casi todas, el 90%, son acciones de tutela en materia de salud, y muchas de ellas dirigidas precisamente a garantizarles la salud, la vida
por conexidad a todos los internos de las cárceles del departamento. ¿Tiene algún caso específico que nos pueda contar de algún enfermo de algún interno, perdón, que haya perdido la vida en medio de ese proceso? Me acuerdo de un interno apellido Cupitre, de Palo Gordo, precisamente situaciones muy lamentables con él, que infortunadamente ya después de que le hicieron todo el tratamiento, pues ya no había nada que hacer y prácticamente la enfermedad se lo lleva. Allí están las investigaciones, hay que esperar a que resulte de las investigaciones, a ver si hubo una omisión, hubo una falla del servicio por parte del INPEC, si hubo unas negligencias por parte de la empresa que presta el servicio de salud, si hubo una situación que comprometa la responsabilidad de servidores públicos o de empresas privadas para poder determinar qué pasó, pero sí han habido muchas situaciones que nos ha tocado a nosotros reaccionar y activar, también por quejas y por voces del grupo de solidaridad con los presos políticos de Girón, que también ha estado muy pendiente de ellos, también nos dicen, defensor, mire, está pasando esto con este interno, miremos a ver qué pasa. De igual manera pasa en la Modelo, allá nos llaman a veces los internos, nos dicen, mire, que tenemos un amigo que está malo en el patio tal, por favor hagan la visita. Y inmediatamente nosotros activamos la prestación del servicio para verificar todo este tema e investigamos a fondo a través de los abogados defensores públicos de la Defensoría del Pueblo del decreto 1542 que prestan el servicio al interior de las cárceles para hacer toda una investigación y poder determinar nosotros cuál es el grado de responsabilidad y advertir tanto a Procuraduría General como Fiscalía General de la Nación, que son los docentes que manejan ese tipo de investigaciones y poder saber qué pasa con ellos. La Defensoría Regional en este momento está adelantando un proyecto junto a Medicina Legal para estudiar la posibilidad de trasladar los internos con enfermedades terminales pues para que sean atendidos directamente en centros clínicos de la ciudad. ¿Cómo avanza ese acuerdo? Sí, son acuerdos que se ha venido trabajando, se han venido tocando para que estos internos sean precisamente tratados en otras clínicas, sean llevados y que tengan la atención inmediata, la atención profesional y científica que ellos requieren. Es que no son enfermedades elementales, no es una gripe, no es una alergia, es una enfermedad terminal, es una enfermedad muy compleja, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones lo hemos venido avanzando a ver si es posible poder generar este tipo de convenios, de articulaciones que favorezcan el tema de la atención de salud y con ello la protección a su dignidad humana, porque también se estaría violando la dignidad humana cuando la atención de salud no es eficaz. Pero bueno, son acuerdos que vamos trabajando, son temas que vamos construyendo poco a poco con las herramientas que nos otorga la ley para hacerlo. Pero en este momento estamos estudiando todas las acciones constitucionales y legales que desde el punto de vista de la Defensoría como herramienta que tenemos, como instrumento legal que tenemos, vamos a accionar y aquí, como te decía y les digo a todos los seguidores de vanguardia.com, es generando acciones ya propias ante los jueces para que sean los jueces los que decidan precisamente qué va a pasar con toda esta problemática. Bueno, defensor, vamos a resolver algunas inquietudes de los usuarios que en este momento nos escriben. Dice Radio Vida Colombia, ¿por qué los juzgados de menores se le imponen a los adolescentes abogados de la Defensoría y por qué se molesta cuando uno le manifiesta que quiere un abogado contractual? Los abogados de la Defensoría del Pueblo son abogados residuales. Eso quiere decir que cuando el adolescente, en este caso que me pregunta Radio Vida Colombia, cuando el adolescente tiene la capacidad, la familia tiene la capacidad económica de contratar un abogado de confianza, lo debe hacer. La Defensoría del Pueblo no puede asumir la defensa pública de este menor infractor de la ley penal, precisamente porque una de las condiciones, de acuerdo a las resoluciones y de acuerdo a la ley 941, es que para poder prestar la defensoría pública se requiere que la persona, el usuario, no tenga la capacidad económica, en uno de sus acápites cesa, que no tenga la capacidad económica para podérselo prestar. Y tienen la obligación los jueces precisamente de aceptar esos abogados contractuales y relevar de la circunstancia al defensor público. Y de igual manera el defensor público, al hacer la entrevista al usuario, debe llenar la ficha socioeconómica y averiguar de manera sumaria y rápida si se tiene o no se tiene la capacidad. En el momento en que se detecte la capacidad económica, no se puede prestar el servicio de defensoría pública. Perfecto. Pregunta Andy-Piso Roth.
Dice, señor defensor, ¿sabe usted del hacinamiento de la Modelo que obliga a la dirección a usar la capilla como celda para los reclusos? Sí, terrible la utilización de la capilla como celda. Todos los espacios de la Modelo están utilizados, absolutamente todo, como digo, prácticamente lo único que hace falta es que utilicen la oficina del director de la cárcel, los espacios de la parte administrativa. De resto, toda la cárcel Modelo está utilizada, cualquier sitio es trinchera, cualquier huequito es trinchera para poder alojar allí internos. El sitio de reseña, que es un espacio muy provisional, muy temporal, donde llevan un interno para hacerle la reseña cuando ingresa a la cárcel Modelo, también es utilizado prácticamente para la permanencia de ellos. O sea, prácticamente no hay un sitio en la cárcel Modelo que digamos que no se está utilizando. Falta que utilicen únicamente ya la parte administrativa. Dice Camila, todo lo que dice el defensor es resultado de los corruptos que son nuestros gobernantes. ¿Qué tal que a nuestros líderes les toque ir a la Modelo por unos días? Precisamente el tema de la corrupción en Colombia genera todo este tipo de problemáticas. El tema de la corrupción carcome las instituciones del Estado. Al tema de la corrupción es que hay que enfrentar con mucha vehemencia, que hay que seguir descubriendo a los corruptos, hay que denunciarlos, hay que procesarlos, claro, con las garantías constitucionales que tiene todo colombiano de tener su presunción de inocencia, su derecho a la defensa, su derecho a un debido proceso, pero tienen que denunciarse para que los órganos de control puedan sancionarlos y retirarlos de la administración y del servicio público, porque le hacen un daño a la sociedad, daño reflejado precisamente en no tener la capacidades económicas las instituciones para solventar una problemática como la de las cárceles y centros penitenciarios. Pregunta FAU, ¿qué solución ve usted a esta problemática? Las soluciones deben ser, hay soluciones de corto, mediano y largo plazo. Las soluciones de corto plazo tiene que haber una interacción, una relación muy unida entre la Regional Oriente IMPEC y los directores de las cárceles para empezar a fluctuar algunos traslados de internos hacia otros centros penitenciarios, para precisamente comenzar a evacuar la cárcel Modelo en ese aspecto. Pero creo que la principal es una solución integral. Tiene que haber una política penitenciaria a nivel nacional, una política criminal seria, hecha por el gobierno nacional y por el legislativo, en donde las normas, no todas las normas, es que se ha confundido un poco la situación de que entendemos que toda sanción debe ser cárcel, toda sanción debe llevarse a una cárcel, toda persona que cometa una conducta desviada debe ir a purgar una pena privativa de la libertad en una cárcel intramural. Existen demasiados mecanismos que permiten de una u otra manera no mantener una situación de estas. Y si hay que mantener a una persona en un sitio de esos, debe ser acorde a su dignidad humana, que es lo que falla. Entonces debe haber una política general que permita que las normas confluyan y que los jueces no se vean atados a imponer, porque los jueces simplemente tienen que cumplir con la ley, y los jueces imponen una condena, una sanción de esta de pena privativa de la libertad, y a veces la ley no le da otra posibilidad sino llevarlo a un centro de internamiento, de reclusión, y no le da otra posibilidad. Entonces también se sienten un poco amarrados los jueces penales y los jueces de ejecución de penas en lo que tiene que ver la sustitución de las medidas y las garantías administrativas que también tienen los internos para favorecerse. Es que la libertad es la regla general, la excepción es la restricción a la libertad, y a veces confundimos y cambiamos el orden. Pregunta de nuevo FAU, ¿y la cárcel de mujeres? ¿Qué pasa con la cárcel de mujeres, defensor? Igual, digamos que ya va también aumentando el tema de hacinamiento en la cárcel de mujeres. Le digo a FAU que también es de nuestro resorte y de nuestra competencia estar muy pendiente de allá. Claro está que los espacios, las circunstancias que se manejan son un poco más acordes a la condición humana de todas ellas, de las que están allá recluidas. Se manejan unas consideraciones especiales por la cuestión de género, pero igual la problemática es general, por lo menos en materia de salud, que el operador es Caprecón. Entonces Caprecón está en la reclusión de mujeres, cárcel Modelo, cárcel de Palo Gordo, Socorro, Vélez, Zapatoca, en todas está, porque es el único operador a nivel nacional que tiene el sistema de salud penitenciario en Colombia. Entonces, si realmente tenemos problemas en la Modelo, también las tenemos a veces en la reclusión de mujeres, y estamos muy pendientes también de ellas.
Camila pregunta, ¿quién se roba los recursos de las cárceles? ¿Quién debe denunciar? Yo creo que hay que denunciar cualquier hecho de corrupción. En la cárcel Modelo nosotros pusimos la queja ante la Contraloría General de la República, está haciendo una investigación porque el patio 1, que era un patio que si estuviese ya construido, terminado, podía haber albergado muchas de los internos que hoy en día están allí, era un alivio momentáneo o temporal del estado de hacinamiento de la cárcel Modelo. Esos recursos están desviados, eso es un elefante blanco que existe al interior de la cárcel Modelo, está en investigación de la Contraloría, esperamos que la Contralora General se pronuncie al respecto para determinar la responsabilidad de esos recursos, pero el hecho de la corrupción es un hecho que no tiene límite, el hecho de la corrupción, y por eso hay que colocarle el límite y como ente del Ministerio Público, que es la Defensoría del Pueblo, aunado a lo que hace la Procuraduría, aunado a lo que está haciendo el Procurador General de la Nación, que es enfrentando la corrupción de la manera como lo está haciendo, tratando de sacar de paso a los servidores públicos corruptos, pues es un hecho que tenemos que seguir avalando, que tenemos que seguir apoyando y que tenemos que seguir denunciando. Nelly nos dice, ¿se está haciendo algo por mejorar las condiciones para suministrar agua potable en la cárcel de Bernil en Socorro? A ver, Nelly, en Socorro el problema del agua es bastante complejo. En el Socorro no hay una posibilidad de agua constante, hemos tenido muchos inconvenientes del agua en el Socorro, a veces se presentan emergencias porque no hay agua, entonces toca que el alcalde apoye a la cárcel de Berlín con el fin de que manden unas tanquetas de agua y puedan solventar estas situaciones. Existe la posibilidad de un acueducto. Bueno, se ha trabajado de mil y una maneras. Yo me acuerdo en un comité de seguimiento penitenciario y carcelario estaba el doctor Luis Fernando Cote Peña presidiendo ese comité como secretario del Interior del anterior gobierno, y se hizo una llamada directa al alcalde del Socorro en ese entonces para solventar una emergencia que existía en esa cárcel por la carencia de agua. Y además de eso, el agua que llega es un agua que tiene una contaminación, y se han hecho estudios por la Secretaría de Salud, una contaminación muy alta, grave, que no permite la potabilidad. Entonces tenemos una situación de emergencia y frente a ello la Defensoría del Pueblo va a iniciar una acción constitucional para salvaguardar la vida y la integridad de sus internos de la cárcel de Berlín. Precisamente esa es una situación también que se ha presentado en la cárcel de Vélez, donde han resultado algunos internos con enfermedades estomacales y demás por la falta de potabilidad de agua. Y también en la cárcel de San Gil. Igual, es la misma situación, lo que es Vélez y Socorro son los dos centros penitenciarios de mayor índice de microorganismos que no permiten la potabilidad, que es un riesgo alto el consumo de ellos, y precisamente allí vamos a estar nosotros con acciones institucionales, porque ya el límite de comprensión institucional con las alcaldías y con el INPEC ya llegó a un punto donde la Defensoría del Pueblo tiene que utilizar otras herramientas que la ley nos permite. Bueno, acá nos dice Nansan: hola, buenas tardes, me gustaría denunciar y preguntar al defensor por qué la profesora Sonia, que es la directora del colegio, se queda con todo lo que le dan para los estudiantes y nunca los entrega. Bueno, Nansan, pues estamos tratando otro tema, no sabemos de qué colegio nos está hablando precisamente, cuál será la directora Sonia, no sé si defensor de pronto tenga conocimiento de... Sería muy bueno, Nansan, que nos dieras unos datos más precisos del tema, y te invito para que nos lo envíes vía correo electrónico a la página de la Defensoría del Pueblo, santander@defensoria.org.co, y ahí podemos determinar qué es lo que pasa con tu inquietud. Dice de nuevo Radio Vida Colombia: ¿qué ha hecho la Defensoría ante las llamadas batidas que hace el Ejército y están prohibidas por la Corte Constitucional? Hemos hecho también presencia, Radio Vida Colombia, en ese tema. La situación de las batidas están prohibidas, las batidas, entre comillas, porque al Ejército no le gusta ese término. Esas batidas están prohibidas por la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con, únicamente la excepción es con el tema de los que se encuentran remisos, que pueden ser en cualquier momento reseñados en el momento de requerirlos, y con base en ello poder precisamente generarla y definirle su situación militar. Nosotros estamos muy pendientes de eso, vamos a las reuniones con los comandantes de la Quinta Brigada, donde tienen competencia para hacer esto, los estamos instruyendo en los temas últimos de la Corte, les estamos informando y capacitando las situaciones
que no deben hacer porque se encuentran realmente prohibidas, y acompañamos todo el proceso de incorporación y de reclutamiento de las personas y de la definición de situación militar de todos los jóvenes. De nuevo nos dicen Nansan, doctor, tengo un familiar allá, entenderíamos que en alguna de las cárceles, y desde hace 20 días el médico le envió unos exámenes urgentes y aún no los han sacado. Dicen en la modelo que una vez a la semana solo hay tomas de muestras, pero lleva 20 días y nada. Ese es el problema, Nansan, que estamos precisamente visibilizando. Eso es un tema que precisamente tú lo traes aquí a colación en este espacio. Te ruego el favor de que nos comuniques vía correo electrónico a santander@defensoría.org.co, nos des un poco más de datos específicos y nosotros poder hacer todo el tipo de acciones para mirar el tema del familiar que tú tienes allá y que tiene esa problemática con la parte médica. Perfecto. Defensor, ya un tema pues, que es al margen de la problemática en las cárceles de Santander y que debo mencionarlo en este momento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué conocimiento tiene sobre el problema interno que enfrenta la Universidad Industrial de Santander? Vimos que ayer también varios aparatos explosivos, ¿sí? Estallaron ayer, resultaron algunos estudiantes heridos. Es una problemática que viene desde ya hace más de 2 años y de manera interrumpida se ha presentado y afecta definitivamente a la comunidad universitaria. Es lamentable, estos hechos es lamentable que pasen y estén pasando en la Universidad Industrial de Santander. De igual manera, hace 3 años he venido como defensor del pueblo haciendo acompañamiento a esta problemática. Hemos hecho los esfuerzos por parte de la Defensoría de hacer los requerimientos específicos a las autoridades que tienen en cuenta la investigación, que considero que debe ser el núcleo que siempre ha generado este tipo de situaciones, que es el tema de que los estudiantes han llamado la deslegitimidad que tiene el señor rector, el doctor Alberto Camacho Pico, por todas las circunstancias que se han debatido a nivel de los medios, de la presunta llamada con los paramilitares, etcétera. Pues esa situación la hemos nosotros mantenido en el seguimiento, hemos hecho los requerimientos respectivos tanto a la Procuraduría General de la Nación como a la Fiscalía General a fin de que haya un pronunciamiento, que exista un pronunciamiento. Nosotros somos dados a exigirles y a exhortarles de manera respetuosa que debe haber un pronunciamiento de fondo en ese aspecto con el fin de que llegue nuevamente una tranquilidad a los estudiantes. Pero lamentamos esas vías de hecho, las lamentamos totalmente. No estamos de acuerdo, las rechazamos profundamente. Creo que la posibilidad de uno generar un impacto, los impactos no se hacen hoy en día a través de la fuerza, a través de las papabombas, a través de esos artefactos. El impacto se hace a través de la inteligencia, a través del despliegue, del conocimiento, a través del habla, del diálogo, con el fin de que se puedan escuchar y se puedan llegar hasta el nivel central, y creo que los estudiantes han logrado un gran paso en eso, porque el año pasado pudieron mandar al congelador un buen rato toda la reforma de la Ley 30 de Educación, precisamente porque de una manera pacífica lo hicieron en Bogotá. Aquí en Bucaramanga siempre hemos dicho que la manera de protestar y el derecho a la protesta es un derecho garantizado constitucionalmente y que deben hacerlo de esa manera con el fin de que no se vaya a vislumbrar un hecho terrorista, un hecho de connotaciones complejas que pueden llevar a que la gente no los apoye, sino que más bien los rechace. Entre más culta sea la marcha, entre más culta sea la protesta, más adeptos van a tener y van a ser más fácilmente escuchados. Y eso lo generaron ustedes el año pasado. Pero estos hechos lamentables de estos últimos días, donde han colocado unos artefactos, donde han alterado la tranquilidad de un centro que es orgullo de los santanderianos, creo que es bastante lamentable y no deben suceder. Bueno, les recordamos a los usuarios también que las denuncias que quieran hacerlas las puedes presentar frente al correo santander@defensoría.org.com. Sí. La Defensoría Regional recibirá cada una de las sugerencias o denuncias que quieran hacer los usuarios. Agradecemos entonces la presencia del Defensor Regional. Defensor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. No, a ustedes muy amable por la invitación, a todos los cibernautas, usuarios de vanguardia.com, a ti por esta invitación especial a Vanguardia, a todas las personas que hacen posible que lleguemos a través del ciberespacio a todos y cada uno de los lugares. Que tengan muy buenas tardes y los esperamos en una nueva transmisión.